detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, te exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te cantaré. Dios, Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. El anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Y todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación Te cantaré. te exaltaré. Tu nombre, oh Tu nombre, oh Dios, Dios. En medio de tu pueblo yo te cantaré. Dios, Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Y todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres
Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que usted en su casa se sienta con la libertad de poder adorar a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, le pido que vayamos juntos a la Biblia en Salmos 34, que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, tú que estás en gloria, Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, gracias por todo lo bueno que usted ha hecho con nosotros, Señor. Padre, en este tiempo le damos la bienvenida a este servicio que hemos preparado con amor para exaltar y glorificar su nombre, Señor. Padre, de manera muy especial le pido que sea usted limpiando nuestra alma, Señor, limpiando nuestro corazón, Padre, para que podamos entender y recibir la palabra que tiene para nosotros, Señor. Padre, bendiga en gran manera, Señor, a mis hermanos que estamos congregados en su nombre, Señor. Grande y maravilloso eres, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y de este modo, hermanos, vamos a un tiempo de acciones de gracias que nos traen nuestros hermanos Peña de Oreb. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. En esta noche quisiera compartir una acción de gracia con ustedes. A raíz de la situación que estamos atravesando en nuestro país, Dios ha sido bueno y ha sido fiel y nos permite continuar reuniéndonos a través de vía WhatsApp. Nuestro grupo de crecimiento se caracteriza en el amor fraternal, en la unidad, y tenemos una asistencia de 20 a 25 hermanos, donde todos participamos en acciones de gracia, cántico y el estudio de la palabra del Señor. Gracias a Dios, nuestro grupo Peña de Oreb se ha mantenido fortalecido espiritualmente y continuaremos trabajando en la obra del Señor hasta su venida. Gracias, mis hermanos, bendiciones. Ahora ha llegado el tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos listos y preparados para escuchar y recibir esta palabra? ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Y así dejamos el tiempo con nuestro pastor. Muchas gracias, hermana Cindy. Damos gracias a Dios también por nuestros hermanos de adoración y este tiempo en el que hemos podido alabar y adorar el nombre del Señor. Una vez más quiero agradecer al Señor por permitirme estar nuevamente con ustedes a través de nuestra página del Facebook, poder compartir un domingo más la palabra del Señor. Como ustedes saben, pues estas últimas semanas hemos estado padeciendo, ¿verdad?, con esto del COVID-19, nuestra familia, mi esposa, mis hijos y yo, hemos estado atravesando esta situación. Gracias al Señor mi esposa está ya mucho mejor, mis hijos de igual forma están sin ningún síntoma y yo pues estoy mejorando cada día más también y doy gracias al Señor por permitirme estar un día más con ustedes. También quiero agradecer a mis hermanos, mi hermano Rigo, mi hermano Edu, mi hermano Guillermo Soriano, que han estado compartiendo estas últimas semanas la palabra del Señor. Así que muy agradecido con ustedes, mis hermanos, y qué bueno que ustedes han podido estarse conectando, ¿verdad?, cada uno de estos domingos para seguir alabando, adorando al Señor y escuchando la palabra. Quiero pedirle que me acompañen en una oración antes de ir al sermón, al mensaje, para que podamos pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y que podamos tener un corazón receptivo, un corazón dispuesto para poder atesorar todo lo que el Señor nos enseñe en esta tarde. Le invito a que cierre sus ojos conmigo y podamos orar. Oremos. Padre, una vez más te damos las gracias en esta tarde. Gracias por tu gran misericordia y por permitirnos estar nuevamente, Señor, como cada domingo, a esta hora conectados para poder adorarte, exaltarte, dar gracias como también se ha hecho en esta tarde y también para poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que me hables, que hables a mis hermanos que van a estar escuchando este sermón. Habla nuestras vidas, Señor, y permite que todo aquello que tú nos mandes hacer en tu palabra lo podamos poner por obra en nuestra vida diaria. Una vez más clamamos por las familias que están pasando dificultades en medio de esta pandemia, tanto de nuestra iglesia, nuestras familias, como de todo Puerto Cortés y Honduras, Señor, el mundo entero. Ayuda, Señor, a las familias que están atravesando por esta dificultad. Aquellos que han perdido algún familiar, fortalece y consuela a cada familia. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor.
quiero esta tarde compartir con ustedes un sermón que le he llamado, le he titulado a este tema, una fe viva en medio de tiempos de muerte. ¿Cómo podemos tener una fe viva en tiempos de muerte? Y quizá el título y el tema sea un poco fuerte y un poco fuera de lo común, pero en medio de la pandemia que vivimos, en medio de tanta dificultad y aún de tanta muerte que vemos en el mundo entero, pero también en nuestro país, vemos cómo cada día acelera la pandemia y hay personas que están muriendo, que están viéndose en mucha dificultad. ¿Cómo podemos nosotros tener una fe viva, aún en medio de este tiempo de muerte, en este tiempo de dificultad? Es lo que yo quisiera dejar en sus corazones en esta tarde. Sabe que revisando un poco las estadísticas de esta pandemia y de todos estos meses que han transcurrido con esta pandemia en el mundo, hemos podido ver que ya van más de 13 millones de personas contagiadas en el mundo entero. Y son cifras que cada momento van cambiando, así que seguramente irán subiendo cada día más, hasta que el Señor en su misericordia permita que vaya descendiendo la cantidad de contagiados. Pero ya hay cerca de 13 millones, o quizá más de 13 millones ya, contagiados con este virus COVID-19. También vemos que hay ya muchas muertes en el mundo entero. Ya casi 600,000 personas han muerto a raíz de este virus, a raíz de esta enfermedad de COVID-19. Y quizá no sea la pandemia más mortífera que ha habido, porque han habido en tiempos atrás en la historia otras pandemias que han cobrado millones de vidas, y confiamos en el Señor que esta pandemia no va a llegar a cantidades así exageradas, pero no cabe duda que vivimos en tiempos de crisis, de dificultad, en tiempos de muerte, tanto económicamente, médicamente. Los hospitales, no solo en nuestro país, en el mundo, muchos han colapsado, y quizás en nuestro país y en países latinoamericanos donde hay tanta deficiencia en el sistema de salud, pues uno ve más pronunciado estas crisis y este tipo de colapsos que hay en los hospitales y en las clínicas y a todos niveles. Así que confiamos que el Señor está en su misericordia obrando, y que Él está con nosotros a pesar de esta dificultad, esta situación que el mundo está viviendo. Pero debemos nosotros mantener y tener una fe viva aún en tiempos de muerte. Eso es lo que yo quiero compartir con usted. ¿Cómo podemos tener una fe viva en tiempos de muerte? Los cristianos, algo que nos debe diferenciar y algo que nos debe marcar a nosotros los cristianos es nuestra fe. De hecho, otro nombre para los cristianos es creyente. Somos creyentes. ¿Y por qué somos creyentes? Porque creemos en Cristo, porque creemos en el Señor, porque tenemos fe en Él, porque nuestra fe y nuestra confianza está depositada en Él. Así que vamos a hablar acerca de ese tema, y quiero abordar este tema en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es un capítulo muy conocido por nosotros, este capítulo 11 de Hebreos, porque es lo que muchos le han llamado el Salón de la Fama de la Fe. Es también lo que le han llamado los héroes de la fe o los campeones de la fe, y otros nombres que se le menciona al capítulo 11 de Hebreos, porque en este capítulo encontramos una larga lista de hombres y mujeres de fe que mantuvieron una fe viva aún en tiempos de muerte. Si uno revisa a cada uno de estos personajes que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos, uno se dará cuenta que estos personajes vivieron en tiempos difíciles, que necesitaron una fe viva en tiempos de muerte, en el tiempo de ellos. Muchos de estos personajes mencionados murieron de manera violenta, podríamos decir injustamente. Fueron aserrados, dice la Biblia, fueron traspasados a filo de espada, fueron apedreados, murieron, pero murieron con una fe viva, murieron con una fe activa. Aún en medio de las dificultades, mantuvieron una fe viva. Y el escritor de Hebreos busca animarnos, busca motivarnos y busca enseñarnos cuán importante es mantener nuestra fe en medio de cualquier circunstancia. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Hebreos. Busque su Biblia ahí en el capítulo 11, versículo del 1 al 3, vamos a leer en primer lugar. Y en primer lugar vamos a ver qué es la fe. Y el escritor de Hebreos nos da una definición muy importante en el versículo 1 del capítulo 11. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En primer lugar, ¿qué es la fe? Y encontramos una definición bien clara y bien práctica en el libro, en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien nos pregunta a nosotros, bueno, ¿qué es fe? Fe no es tener fe en cualquier cosa o creer en cualquier cosa. Fe es creer en el Dios Todopoderoso y creer y tener la certeza en aquellas cosas que esperamos de Él. Tener la convicción de que Él hará lo que Él prometió que haría en su tiempo. Fe es confiar. Fe es tener la certeza, la convicción en el Dios Todopoderoso. Cuán importante es en este tiempo que vivimos de dificultad, de crisis, de muerte, poder tener nuestra confianza puesta en el Señor, nuestra fe puesta en el Señor. Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión humana o natural. La fe va más allá de nuestra mente, que es tan finita, tan pequeña, para poder comprender lo que es la fe. La fe tiene que ver con algo espiritual en nuestras vidas. Tiene que ver con el hecho de que podamos creer, esperar y confiar en Él, aunque no miremos las cosas, aun y cuando no miramos resultados, no miramos aquellas cosas que anhelamos ver. Debemos de seguir confiando, esperando, teniendo la confianza, la convicción en el Señor. Sin duda alguna que en este tiempo que estamos pasando, necesitamos de esa fe. Necesitamos confiar en el Señor, que en su momento esto va a pasar. Que vemos que empeora cada día más, pero en su momento esto va a pasar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra convicción. Nuestra convicción es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como Él lo ha prometido. Nuestra confianza es que en medio de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, Él está con nosotros. Aun cuando estos ojos físicos no lo puedan ver, Él está con nosotros. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Esa es la convicción que usted debe tener. Y si usted que me está viendo, me está escuchando, aún no tiene esa convicción, aún no tiene a Cristo como su Salvador en su corazón, quizás ese sea el día en el que usted pueda confiar y pueda depositar su fe en Cristo Jesús y caminar en fe con Él como su Salvador. En algún momento haremos la invitación para que usted pueda recibir a Cristo como su Salvador, si ese es su deseo en esta tarde. Pero la fe es eso, es convicción, es certeza en Dios, en lo que Él puede hacer, aún en tiempos de dificultad. Hemos dicho en repetidas ocasiones que Dios en su palabra nunca nos ha prometido que todo iba a estar bien y que nunca íbamos a tener aflicciones. Lo que Él sí nos ha prometido es estar con nosotros y ayudarnos en medio de cualquier aflicción. Y eso lo comprendemos a través de la fe. Necesitamos tener fe. La segunda cosa que uno puede ver en este capítulo 11 de Hebreos es en el versículo 6, lo que yo he llamado, ¿por qué necesitamos la fe? ¿Por qué necesitamos tener fe en el Señor en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad? El versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El escritor de Hebreos no dice que sin fe es difícil, es complicado agradar a Dios. No, él dice tajantemente y se va al extremo en decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué necesitamos tener fe? Necesitamos tener fe para poder agradar a Dios. Si hay algo que agrada a Dios de usted y de mí, es nuestra fe. Si hay algo que mueve la mano de Dios, es la fe. Es cuando oramos en fe, es cuando actuamos en fe, es cuando vivimos en fe. Unos textos atrás del capítulo 11, específicamente el capítulo 10, versículo 38 de Hebreos, dice que el justo por su fe vivirá. Que el justo vivirá por fe. Necesitamos nosotros entender entonces que la fe nos ayuda a agradar a Dios y que necesitamos la fe para poder acercarnos a Dios. En medio de este tiempo de muerte, de dificultad, necesitamos tener una fe activa, una fe viva para poder estar cerca del Señor, para poder acercarnos al Señor constantemente, diariamente, muchas veces en el día, en oración. Necesitamos tener una fe viva, aún en medio de ese tiempo de muerte y de dificultad.
Y el escritor de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios de otra manera, si no es con la fe. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre y cuando la hagamos en fe, agradaremos al Señor. Necesitamos tener una fe viva para poder agradar a Dios y tener una fe viva para poder acercarnos constantemente al Señor. El escritor de Hebreos dice que tenemos que creer que Dios es real, que Dios existe para poder acercarnos a Él. Por eso Él dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Necesitamos tener una fe viva para estar más cerca del Señor en este tiempo de dificultad. Y una tercera cosa donde me quiero detener estos últimos minutos de este mensaje es en lo que yo le he llamado, en tercer lugar, ejemplos para tener una fe viva. La fe es certeza, es convicción. Necesitamos fe para poder agradar a Dios y para poder acercarnos a Él. Pero una pregunta que yo quiero hacerle en esta tarde y que yo mismo me hago: ¿cómo podemos mantener una fe viva en medio de crisis como la que estamos viviendo? En medio de la muerte, como le he llamado a este sermón. ¿Cómo podemos mantener una fe viva? ¿Cómo usted que me está viendo puede mantener su fe viva aún en medio de esta situación? Nuestra fe ha sido golpeada y está siendo golpeada constantemente a raíz de la tribulación y a raíz de esta pandemia, a raíz de este tiempo de muerte. La fe de cada cristiano todo el tiempo es desafiada por pruebas, por luchas, por tentaciones, por problemas que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Y sin duda alguna que esta situación y que este tiempo de muerte, de pandemia, está atacando a la fe de muchos cristianos. Es mi oración que nadie retroceda, que todos nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Pero ¿cómo hacemos para mantener una fe firme, viva, en medio de este tiempo? ¿Sabe que en nuestra experiencia con mi esposa, con mi familia, en este tiempo que pasamos esta dificultad con este virus COVID-19, algo que orábamos al Señor constantemente con mi esposa, con mis hijos, era pedirle al Señor que nos mantuviera con una fe viva. Era decirle: Señor, aún en medio de esta situación, creemos en ti, confiamos que tú vas a obrar, confiamos que tú estás obrando, que tú te vas a manifestar. Y constantemente estábamos orando, confiando en el Señor, que Él iba a hacer lo que Él dijo, lo que Él prometió que iba a hacer. Y le pedimos al Señor que nos mantuviera con una fe viva en nosotros, aún en este tiempo de dificultad. ¿Cómo podemos mantener esa fe viva? El escritor de Hebreos nos presenta, como ya lo dije, una lista de hombres y mujeres de fe que modelaron una fe para nosotros y que pueden ser un claro ejemplo, un claro ánimo, un empujón para nosotros para mantener nuestra fe viva aún en este tiempo en el que estamos viviendo. Quiero hablar específicamente de 3 ejemplos, porque son tantos y no va a alcanzar el tiempo. Como el mismo escritor de Hebreos dice, faltaría tiempo para mencionar de muchos hombres y muchas mujeres que hicieron tantos prodigios, tantas cosas en fe, aún en tiempo de muerte y de dificultad. Quiero mencionar nada más a 3 personajes que nos deben motivar a nosotros y que nos pueden enseñar cómo mantener una fe viva en medio de la muerte. El primero de ellos es Noé. En el versículo 7 del capítulo 11 se menciona a Noé. Y lea conmigo por favor lo que dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante ver, y creo que la mayoría de nosotros, los niños, los jóvenes, adultos, conocemos muy bien la historia de Noé. Es uno de los primeros relatos bíblicos que quizás nos aprendemos cuando comenzamos a leer la Biblia. Como todos sabemos, Dios envió un diluvio, pero Dios envió primero a predicar a Noé por 120 años. Noé estuvo predicando que vendría un diluvio, que él estaba construyendo un arca y que había una salvación, un escape a ese diluvio, a ese juicio de Dios. Y estuvo predicando, pero también estuvo construyendo el arca que Dios le mandó a hacer. Y la Escritura dice algo interesante: con temor. La nueva versión internacional, es interesante que dice que con temor reverente preparó el arca en el que se iba a salvar él y su familia. Para mantener una fe viva en nosotros ante esta situación,
necesitamos mantener un temor reverente delante del Señor. Si bien es cierto, por la fe, Noé construyó el arca con temor. Pero también cuando vivimos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, hay voces que se levantan con mensajes y con preguntas o con argumentos, como por ejemplo, ¿dónde está Dios en medio de esta dificultad y en medio de la muerte que estamos viendo? Muchas personas, cuando un familiar muere, especialmente aquellos que no conocen del Señor, o aún personas que tienen su fe y que han creído en el Señor, pueda venir a su mente un argumento, una pregunta como esas. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿O por qué lo otro? Y muchas personas aún osan en blasfemar contra el nombre del Señor en tiempos de dificultad. Y algo que el Señor nos anima y nos motiva en tiempos de dificultad para poder mantener nuestra fe viva es mantenernos en el temor reverente al Señor. Temor reverente es respeto al Señor. Temor reverente es saber que Él es Dios, que nosotros somos humanos, débiles, frágiles, que Él es un Dios todopoderoso, y respetar reverentemente al Señor. Saber que Él es Dios y honrarle como a Dios, agradarle como Dios, vivir para Él, no con miedo, porque no es lo mismo miedo que temor. Debemos de cuidarnos del miedo que pueda producir estos tiempos de muerte y de dificultad. Sé que muchas personas en medio de esta pandemia y a medida que va arreciando la pandemia en nuestro país, también arrecia el miedo que puedan tener. Pero el Señor quiere que cambiemos ese miedo por temor, por reverencia al Señor Dios Todopoderoso. Nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y Él ha de guardarnos según su voluntad. Pero también Él va a permitir que algunos tengan que morir, como ya está ocurriendo. Él sigue siendo Dios y debemos mantener un temor reverente a Dios, aún en medio de esta crisis. Y Noé con temor reverente, sabiendo que y creyendo en lo que Dios le dijo, preparó esa arca para poder salvarse él y su familia. Nosotros debemos de mantener una fe viva y en medio de esa fe viva tener temor reverente al Señor. Saber que Él está en control de todas las cosas. Que no hay nada que ocurra que se le vaya de las manos a Dios. Que Él tiene planificada toda nuestra vida. Que Él es Dios, soberano, eterno. Y debemos de temer reverentemente al Señor. El segundo ejemplo que vemos en el libro de Hebreos, y que quiero mencionar yo también esta tarde, repito, hay muchos más, es Abraham. Abraham se le llama en las Escrituras el padre de la fe. ¿Y qué título más bonito? ¿Qué título más bonito decir, oh, Abraham, el padre de la fe? Pero ese título le fue otorgado por haber creído, porque fue un hombre que mantuvo una fe viva delante del Señor en medio de crisis, en medio de la muerte aún, en medio de dificultades. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Abraham y es una historia tan interesante. En el versículo 8 de este capítulo 11 nos habla algo acerca de Abraham. Quiero invitarle a que lea conmigo, por favor, el versículo 8. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es interesante en la vida de Abraham, en este hombre que tuvo una fe viva, hay algo que ocurrió en la vida de este hombre, y es que este hombre obedeció. ¿Cómo podemos nosotros mantener una fe viva o tener una fe viva en nosotros, aún en medio de este tiempo de dificultad? Obedeciendo al Señor. ¿Qué hizo que Abraham se ganara el título del padre de la fe? Fue un hombre que creyó en el Señor bajo circunstancias extremas, bajo presiones extremas. Obedeció extremadamente al Señor. Y eso le contó por fe. Dice las Escrituras que en el versículo que leímos, Dios llamó a Abraham. Él estaba muy cómodo en su tierra, con su parentela, en el lugar donde él estaba. Y Dios le apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela hacia donde yo te voy a enviar. Y el texto solo nos dice que Abraham obedeció a Dios. La obediencia vivifica nuestra fe. Cuando obedecemos al Señor, nuestra fe crece, se vivifica.
Necesitamos una fe viva, aún en este tiempo de muerte, de dificultad. Y eso lo obtenemos cuando obedecemos al Señor. Aún en medio de esta crisis que estamos pasando, necesitamos obedecer al Señor, obedecer su palabra, obedecer sus mandatos, obedecer lo que Él dice que hagamos. Necesitamos tener obediencia al Señor. Eso hace que nuestra fe esté viva. Otro elemento de la fe de Abraham que todos conocemos es aquel episodio o aquel extremo que es algo maravilloso y algo que aquellos que somos padres de familia podamos pensar cuán difícil sería que usted y yo hagamos eso si somos honestos. Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu único, a Isaac, el que tú amas, yo quiero que me lo des en sacrificio. La Biblia dice, el escritor de Hebreos, que Abraham confiaba que aún Dios de los muertos podía levantarle una descendencia. Así que Abraham tomó a su hijo, tomó a sus siervos, tomó la leña y subió al monte del sacrificio. Y estando ahí, ató a su hijo Isaac al altar. Tomó el puñal, tomó el cuchillo, lo alzó para sacrificar a Isaac hasta que el Señor lo detuvo. Y eso le fue contado por justicia. Eso lo hizo ser Abraham el padre de la fe. Una obediencia extrema produce una fe viva en nosotros. Debemos obedecer al Señor en lo que Él nos pide y de esa manera mantener una fe viva aún en este tiempo de crisis, de dificultad. Abraham enfrentó muchas crisis, enfrentó la muerte muchas veces, y lo que lo mantuvo firme, lo que lo mantuvo de pie fue su fe viva en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso, en el Dios en el que él había creído. Al igual que sus hijos, al igual que Isaac, al igual que su nieto Jacob, mantuvo una fe firme en el Dios todopoderoso. Necesitamos nosotros en medio de crisis como estas mantener una fe firme, obedecer al Señor, temer al Señor. En tercer lugar, tenemos a Moisés. Moisés, en el versículo 27 de este capítulo 11, dice algo muy interesante y que yo quiero que lo lea conmigo, por favor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos mantener una fe viva en tiempos de crisis, de muerte? Viendo al invisible. El escritor de Hebreos nos dice que Moisés se mantuvo firme y que tomó la decisión de huir porque se mantuvo viendo al invisible. Este mismo escritor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, hay un versículo que es muy conocido por nosotros, que dice, y usted lo conoce muy bien: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuestra mirada en cualquier tiempo, y especialmente en este tiempo de dificultad, de muerte, de calamidad como está viviendo el mundo, debe estar puesta en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Lo que nos va a sostener en tiempos de dificultad, en tiempos de muerte, es nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Señor, nuestra mirada puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en Él. Así que yo le invito a que usted pueda mantener esa fe viva, aún en este tiempo de dificultad, que usted pueda confiar en el Señor, que pueda tener la certeza, la convicción que Dios está manifestando su gloria, su poder, y que Él hará lo que Él ha prometido hacer, y que Él está con nosotros, sin importar la dificultad que usted y yo podamos enfrentar. Él estará con nosotros, porque Él lo ha prometido. Que nuestra fe pueda estar viva, aún en este tiempo de dificultad. Que podamos temer al Señor reverentemente, que podamos obedecer al Señor, que no quitemos, que no alejemos nuestra mirada de nuestro Dios de la gloria, del autor y consumador de la fe. Que nuestra fe esté viva, esté activa, puesta en el Señor, aún en este tiempo de dificultad. Un texto que es muy conocido por nosotros es aquel texto de Pedro bajando de la barca en medio de la tempestad para ir hacia Jesús caminando sobre el mar. Hemos predicado acerca de eso en algunas de nuestras transmisiones. Y algo que es impresionante, algo que nos deja una enseñanza muy interesante en ese episodio de Pedro caminando sobre el mar, y que tiene que ver con nuestra mirada puesta en el Señor, es cuando Pedro bajó de la barca y comenzó a andar sobre el mar, pero en algún momento comenzó a ver las olas y los vientos
y tuvo miedo, tuvo temor y comenzó a hundirse. Quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las circunstancias, y eso provocó que se hundiera. Jesús le dijo: tienes que tener más fe. Hermanos, nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Quite su mirada de lo que pueda causarle miedo, temor, desesperanza. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Tomemos todas las precauciones ante este virus. Tomemos todas las precauciones ante la situación que estamos viviendo. Pero no quite su mirada de Cristo Jesús. No quite su mirada del Señor. Mantenga viva, firme su fe en medio de esta dificultad. Y si usted siente que su fe está flaqueando, que está decayendo, clame al Señor, obedezca al Señor, tema al Señor, ponga su mirada en el Señor. Como dijeron sus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Podemos pedirle eso al Señor. Si su fe está flaqueando, dígale: Señor, ayúdame, aviva mi fe en medio de este tiempo de muerte, en medio de este tiempo de dificultad. Que mi fe pueda ser avivada, mi confianza en ti pueda ser avivada. El capítulo 11 de Hebreos nos anima, nos motiva a ver a este gran número de hombres y mujeres que tenemos a nuestro alrededor en el tiempo pasado de las Escrituras, que vivieron una fe activa, que tuvieron una fe viva, aún en medio de tiempos de muerte, de dificultad. Igual nosotros. Si usted que me está viendo en esta tarde no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha confiado en Cristo, no ha depositado su fe en Cristo, y tiene su fe de repente en los médicos, en los científicos que puedan descubrir la cura, o en cualquier otra cosa, remedio, cualquier cosa. Está bien que hagamos todo lo que se nos recomienda, que tomemos todas las precauciones, que usemos el medicamento que Dios permitió que se creara, que se hiciera para poder combatir este virus, y que estamos confiando en otros tratamientos que puedan mejorar para este virus, pero sin quitar nuestra fe y nuestra mirada del Dios Todopoderoso. Su confianza y mi confianza debe estar puesta en el Señor. Y si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, este es el día. Este es el día agradable. Este es el día de salvación en el que usted puede recibir a Cristo como su Salvador y comenzar a caminar en fe con Él. Y poder dejar a un lado todo temor, toda incertidumbre, todo miedo. Y comenzar a creer y a confiar en el Dios Todopoderoso. Y si usted que me está viendo, hermano, hermana, ya sea de la congregación o los que nos siguen en las transmisiones, aunque usted es creyente, aunque usted confía en el Señor, pero su fe está siendo golpeada, pídale al Señor: Señor, ayúdame a no bajar mi mirada, a no quitar mi vista de ti, a tener mis ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, que mi fe pueda ser avivada, que pueda yo obedecerte aún en medio de esta crisis, que pueda yo temer reverentemente a tu nombre aún en medio de esta crisis, para que mi fe pueda ser avivada, para que pueda tener una fe viva aún en medio de este tiempo de dificultad, de este tiempo de muerte. Quiero animarte en esta tarde para que puedas unirte conmigo en oración, que podamos orar al Señor. Y si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, haré una oración al final para que tú la repitas conmigo si quieres recibir a Cristo como tu Salvador y comenzar a caminar en fe con el Señor. Quiero pedirles que ahí donde están puedan cerrar sus ojos un momento más. Haremos una oración por esta situación que está viviendo el mundo, por las familias que ya están contagiadas, por su familia, que quizás en su familia ya hay personas que están contagiadas del virus. Que el Señor tenga misericordia, pero sobre todo que el Señor nos dé una fe viva para estar confiando en Él. Yo te animo una vez más: mantén tu fe viva, puesta en Cristo Jesús. Cierra tus ojos conmigo un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Señor, sabemos los tiempos difíciles en los que estamos. Tiempos de muerte, de incertidumbre, de escasez, de problemas. Pero tú eres Dios. Confiamos, creemos en ti, el Dios Todopoderoso. Señor, confiamos en que tú estás obrando, aunque no lo podemos ver con nuestra vista natural. Tú eres Dios y tú estás obrando. Tú estás obrando, tu poder, Señor, está obrando en nuestras vidas, en el mundo entero. Tu propósito se está cumpliendo porque tú eres Dios.
Señor, oramos por las familias que están afectadas por este virus ya, Señor. Que tengas misericordia de ellos. Que ayude, Señor, a aquellos que han perdido algún familiar ante este virus. Que los consueles, que los fortalezcas en medio de su dolor, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a mantener nuestra fe viva en ti, Señor, a pesar de ese tiempo de muerte, de dificultad. Que nuestra fe no muera. Que nuestra fe esté viva, esté activa en nosotros, a pesar de esto, Señor. Padre, fortalece, aviva la fe en tu iglesia, entre tu pueblo. Aviva la fe en nosotros, Señor. Aumenta la fe en aquellos que estamos débiles o que puedan estar débiles en la fe, Señor. Fortalece nuestra fe cada día más para poder confiar en ti, para poder esperar, para poder seguir con la convicción de las cosas que esperamos en ti, Señor. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra fe. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están viendo la transmisión, que no te conocen, que no han confiado en ti como su Salvador. Yo quiero pedir que si hay alguien ahí en su casa que quiera recibir a Cristo como su Salvador, repita conmigo esta oración de fe. Señor, te doy gracias. Gracias por venir a la cruz a morir por mí. Gracias por ofrecerme vida eterna. Este día yo te recibo como mi Salvador. Ayúdame a caminar en fe contigo, a vivir para ti, a darte mi vida, a darte el señorío de mi corazón y de mi vida entera. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme vivir para ti desde hoy para siempre. Ayúdame, vivifica mi fe en medio de este tiempo de dificultad. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra y porque podemos alabar al Señor. Quiero invitarle a que se una en un canto más de alabanza y adoración al Señor. Dios les bendiga. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Y es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo.
amén. Qué bueno es alabar y adorar el nombre del Señor. Damos gracias a Él por permitirnos estar en este tiempo en el que podemos adorar su nombre, exaltar su nombre y también escuchar su palabra. Estamos despidiendo de esta transmisión, así que voy a dejar a nuestra hermana Cindy para que ella nos despida con algunos anuncios también. Dios les bendiga a todos y mantengamos nuestra fe viva, aún en este tiempo de dificultad que estamos atravesando. Bendiciones a todos. Así es, pastor. Damos gracias a Dios por ese servicio que nos ha regalado y a ustedes por acompañarnos en este día. Asimismo, extendemos la invitación para que puedan acompañarnos a cada uno de los servicios que preparamos para el Señor y para ustedes. Cada miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro diálogo de vida. Los domingos a las 9:30 de la mañana el programa especial para los niños. Y el domingo también a las 6 de la tarde nuestro culto general. Esperamos que este servicio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.